Gloria a Dios. Bueno, yo creo que ya volvimos, ¿verdad? Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en la segunda carta del apóstol San Pedro. Segunda carta de San Pedro. Aleluya. Va con los carros caídos. Sí, díganles a los niños que no se van a atravesarme Sí, pero no te vayas a la porque de calle, repente porque- pasan carros. Taeo, no te metas para la calle. Aleluya. Gloria a Dios. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 2 al 3. Segunda de Pedro 2, del 2 al 3. Gloria a Dios. Por ahí algunas Biblias de la revisión Reina Valera 1960 traen un subtítulo que dice falsos profetas y falsos maestros. Quiero aprovechar que ven el subtítulo ahí en el capítulo para tomarlo como tema para nuestro mensaje de esta tarde. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también entre vosotros, dice, falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Vamos a orar. Padre, en el todopoderoso nombre de Jesucristo nos acercamos a ti, Dios, para suplicarte que tú nos abras las Escrituras esta tarde, Señor. Que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, Señor. Que sea tu Espíritu Santo el que venga a este lugar, Señor, y ministre en nuestros corazones. El mío, Señor, necesita ser ministrado también. Habla a mi corazón, habla a mi vida y habla a la vida de cada uno de mis hermanos, aquí en este lugar, allá en el internet y allá, Señor, aquellos que están en sus hogares escuchando a través de estas bocinas, Señor. Te pedimos que hables a la vida y al corazón de cada uno, Señor, y podamos estar alertas, Padre, y podamos salir adelante en la vida, Padre, en la vida espiritual sobre todo, para que podamos llegar a tu presencia en la eternidad, Señor, y no nos topemos, Padre Celestial, con que hemos caminado, con que hemos transitado esta vida, Señor, inútilmente buscando la salvación, cuando en realidad, Señor, no lo logramos, no lo conseguimos. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos, los que están de pie. Los que están sentados se paran. Para que se les quite, ¿no? No es cierto. Todos sentados cómodamente y vamos a escuchar la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Decía, hermanos, que este pasaje del capítulo 2 de Pedro, en realidad todo el capítulo 2 habla de lo mismo, pero solamente quiero basar el mensaje en 3 versículos que ya leímos, los versículos 1 al 3. Si usted se fija, como mencioné ahorita, este capítulo ya trae ahí un subtítulo, un subtema. Obviamente en los escritos originales ese subtítulo no aparece, por eso en algunas Biblias no lo va a encontrar. En algunas revisiones de la Biblia no va a encontrar usted ese subtítulo, porque en los escritos originales no está ese subtítulo. Los escritores, los editores agregaron esos subtítulos para que nosotros pudiéramos darnos una idea más clara de lo que el pasaje trata, pero no está en los escritos originales. En ninguna Biblia va a aparecer eso. ¿Estamos? Ok. Aquí el asunto, hermanos, es una advertencia clara. Pedro, está hablando, dándonos una advertencia, como también el propio apóstol Pablo lo hacía, de que en los últimos tiempos, bueno, no en los últimos tiempos, desde el Antiguo Testamento, hermanos, ya había falsos profetas. Desde el Antiguo Testamento ya había gente que se levantaba con profecías, que se levantaba con anuncios de parte de Dios, que Dios no había enviado. Y es algo, hermanos, que desde el Antiguo Testamento Satanás ha tratado de tergiversar la palabra, de voltear la palabra a su conveniencia. Si usted se acuerda, el primer falso profeta o la primer falsa profeta que hubo fue una serpiente. ¿Sí se acuerda usted de eso?
¿O no se acuerda usted de eso? Llegó la serpiente, ¿verdad? Ahí junto a donde estaba Eva y le dijo, con que Dios os ha dicho. ¿Se acuerda? No comáis de todo árbol del huerto. La mujer, ¿verdad?, se puso a platicar con la serpiente, por eso decimos que no eran de cierta cultura, ¿verdad? Porque si hubieran sido de alguna cultura asiática, para no ofender a nadie, en lugar de platicar con la serpiente se lo hubieran comido. Pero el punto, amados hermanos, es este. Satanás usó la palabra que Dios había dado, tergiversó la palabra para lograr que Eva cayera en sus trampas. ¿Sí o no? Con que Dios os ha dicho, o sea, usó la palabra de Dios, no comáis de todo árbol del huerto. Dios no había dicho eso. Y la mujer tratando de corregir al diablo. ¿Cuánta gente todavía en nuestros días, hermanos? Hay personas que dicen, yo estoy orando para que el diablo se convierta. No, hermano, olvídese, el diablo no se va a convertir jamás. La palabra de Dios es clara. La Biblia dice que el diablo será lanzado al lago de fuego al final de los tiempos. No tiene salvación, no tiene rescate. El diablo no tiene manera de corregirse, hermanos. Hay personas que están orando y hasta ayunando para que el diablo se convierta. No, hermanos, es un error doctrinal terrible. Ahora, el asunto es este, hermanos. Nosotros, aún en nuestros tiempos, podemos ver que los hay, que hay personas que están enseñando doctrinas equivocadas. Si nosotros vamos al libro de Jeremías, esto en el Antiguo Testamento, la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera. Nada más déjenme lo localizo rápidamente. Jeremías capítulo 23. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Capítulo 23, versículos... déjeme ver. 15. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, contra aquellos profetas, dice, he aquí que yo les hago comer ajenjos, dice, o sea, cosas amargas, y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Estamos hablando, hermanos, de gente de Israel, gente que conocía la palabra, gente que tenía entendimiento en la Torá, en el Talmud, en el Midrash, en libros que los profetas o que los mismos judíos conocen. ¿Sí? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Así ha dicho Jehová, versículo 16. Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión, dice, de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Escuche, porque de estos todavía hay en nuestros tiempos, hermanos. Y dice, dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí, dice, que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón en los postreros días. Lo entenderéis cumplidamente. Dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. ¿Qué es profetizar? Profetizar, hermanos, es declarar un mensaje que no es propio. Lo que yo estoy haciendo ahorita es hablarles un mensaje que no es mío. ¿Me explico? Yo no estoy hablando algo que sea mío, está en las escrituras. Esto es profetizar. Y dice la palabra que Dios no les habló, pero ellos profetizaban. ¿De dónde profetizaban? De su corazón, de sus pensamientos, de sus propios deseos. Dice la palabra del Señor. Versículo 22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto,
habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Escuche, amado hermano, hoy muchos profetas están profetizando prosperidad y están profetizando abundancia y están profetizando dinero y están profetizando buenos trabajos y están profetizando casas enormes y están profetizando carros de lujo y están profetizando prosperidad y media, hermanos. Pero eso no es lo que la palabra del Señor nos está hablando. Eso no es lo que la palabra de Dios ha hablado, hermanos, en cuanto a lo porvenir. Escuche, porque dice la palabra del Señor, sigue diciendo: ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos donde yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, todo el cielo y la tierra? Yo he oído, dice, lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé, soñé. No hablan de la palabra, hablan de sus sueños. No hablan lo que Dios quiere que se diga, hablan de sus sueños, de sus pensamientos, de sus deseos. Y sigue la palabra del Señor diciendo: ¿hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿El engaño de dónde? De su corazón. Hermanos, nos ha tocado escuchar cada cosa. Cada cosa. Yo estuve en el corazón de Dios, dice por ahí una mujer, que por cierto también dice que habla con el dinero. Yo estuve en el corazón de Dios, estuve en la isla de Patmos haciéndose casi pasar por el apóstol Juan. Yo estuve en la isla de Patmos y Dios me arrebató y estuve en el corazón de Dios. Sueños, hermanos. Sueños. Profetizan de sus sueños. Soñé, soñé. Hermano, qué tremendo es que en nuestros tiempos hay personas que ya no basan su vida espiritual en lo que dice la Escritura, sino en lo que dice el libro que escribió el apóstol fulano, el apóstol sultano, la profeta mangana, la profeta sutana o perengana. Y han hecho a un lado la palabra de Dios, la Escritura sagrada. Porque han profetizado de su corazón. Ahora escuche lo que dice la palabra del Señor. No piensan, versículo 27. Bueno, del 26 dice: ¿hasta cuándo estará esto en su corazón? En el corazón de los profetas que profetizan mentira, que profetizan el engaño de su corazón. No piensan, escuche esto, no piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, cada uno, porque cada uno cuenta, dice, a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal, o sea, por un dios pagano. Escuche, hay un peligro real, hermano. Persona que me está escuchando a través de estas bocinas, a través del internet. Hay un peligro muy real. Muy real. Y es el hecho de que hay mucho falso profeta. Hay mucho falso apóstol. Hay muchas personas que por el renombre, que por el dinero, que por una posición, por un estatus, se han dejado arrastrar y han estado predicando mentira a la gente. Yo quiero hablarle en esta tarde, hermano, del peligro de los falsos maestros, de los falsos apóstoles. Y quiero decirle, amado hermano, que nosotros necesitamos aprender a identificarlos. Y quiero que veamos por qué es necesario. ¿Por qué necesitamos aprender, hermanos, a identificar a los falsos profetas, a los falsos apóstoles? En primer lugar, hermanos, dice la palabra del Señor, en el versículo 1. A mitad del versículo dice: y aún negarán al Señor que los rescató. Escuche esa palabra. Aún negarán al Señor que ¿qué? Que los rescató. ¿Por qué es importante identificar a los falsos profetas? Porque salieron de la iglesia. Salieron de la iglesia. El apóstol Juan dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Es importante, hermano, que nosotros aprendamos a identificar a los falsos profetas. ¿Por qué? Porque no están allá afuera, hermano. Porque no están allá lejos de nosotros. No están lejos de nuestro alcance. No estamos lejos del suyo. Han salido de la misma iglesia cristiana, evangélica, pentecostal, católicos, qué sé yo. De la misma iglesia, hermano. De los mismos grupos donde nosotros hemos crecido. De ahí han salido estos falsos profetas, esos falsos apóstoles. Y es importante que nosotros aprendamos a identificar, hermano, que hoy en la iglesia hay, hermanos, quienes están engañando a la gente.
Y es necesario que aprendamos a identificarlos, hermanos. Mire, hermano, el problema es que entran sutilmente. Empiezan a hablar sutilmente. Y Dios me dijo, y Dios me usó, y Dios me habló, y traigo una revelación nueva de parte de Dios. Hace unos días atrás, hermanos, el domingo antepasado, llegaron unas personas a la congregación. Y una de ellas empezó a platicar conmigo. Y empezó a hablarme de ciertas cosas, hermanos. Pero hubo algo que llamó mi atención. La forma de sus palabras. ¿Sabe usted que las palabras tienen forma? ¿No le ha tocado que de repente usted dice algo y la persona que lo está escuchando se ofende, aunque usted no quería ofenderlo? Y no fue por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. La forma en la que nosotros nos expresamos dice mucho de nosotros. Y es necesario, hermano, que nosotros aprendamos a discernir, que aprendamos a identificar esas voces que se escuchan alrededor de nosotros, hermanos. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Sí o no? La palabra es clara y dice que cuando llega el pastor, el que está ahí cuidando, dice, abre la puerta y el pastor entra y llama a sus ovejas por su nombre. Dice, y las mías o las ovejas siguen al pastor porque conocen su voz. Pero dice, del extraño huirán. Evangelio según San Juan, si mal no me acuerdo, habla de esto. Es importante, hermano, que nosotros aprendamos a discernir la voz de nuestro pastor. Y no estoy hablando de mí como pastor de esta congregación. Estoy hablando del pastor de los pastores, del príncipe de los pastores, del Señor Jesucristo. Es importante que aprendamos a discernir su voz. Es importante que aprendamos a entender cuando Dios está hablando a nuestras vidas. Hermanos amados, personas que me están escuchando allá a lo lejos, quizá por estas bocinas. Si Dios estuviera hablando a sus vidas, ¿usted sabría que es Dios o pensaría que soy yo el que le está hablando? Es importante que aprendamos a discernir la voz de Dios, donde Dios está hablando en nuestras vidas. Hermanos, porque muchos han salido de entre nosotros con una supuesta nueva revelación, con un supuesto nuevo mensaje de parte de Dios. Por ahí andaba uno que dice, Dios me dio la unción para maldecir a mis enemigos. Escuche esa nueva unción. Jesús dijo, bendecid y no maldigáis. Pero este hombre dice, Dios me dio la unción para maldecir a mis enemigos. Imagínense. Si estamos entendiendo, hermanos, están entre nosotros. Por eso es importante que aprendamos a distinguirlos, que aprendamos a identificarlos, hermanos. Mire, hermano, a veces se levantan doctrinas tan llamativas. A veces se levantan doctrinas tan llamativas, y lo voy a mencionar más adelante, que a veces hasta los pastores son arrastrados, hermanos. Dios, aleluya. A veces hasta los pastores hemos llegado a ser arrastrados. Hace algunos años yo participé en lo que se conoce como los encuentros. Un encuentro. Y yo participé en ese encuentro. Y era algo que se veía bonito, atractivo. Qué padre, Dios se estaba moviendo en ese lugar. Hermano, pero de repente empezaron a moverse ciertas cosas, ciertas cuestiones que ya rayan en la brujería, hermanos. Es importante que aprendamos a discernir. Es importante que aprendamos a distinguir, hermanos, realmente quién sirve a Dios y quién no sirve a Dios. Quién sirve a Dios y quién se está sirviendo de Dios, de la fe. ¿No le ha tocado escuchar, hermano, que los pastores son puros vividores? Que nada más quieren sacarle el dinero a la gente, que nada más quieren hacer mercadería, lo dice la Biblia, harán mercadería de vosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque mucha gente no ha aprendido a discernir, porque mucha gente no ha entendido que no todo el que le dice al Señor, 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 entrará al reino de los cielos. No toda la gente, hermano, no hemos entendido, no hemos aprendido que no todo el que entra a una iglesia cristiana es cristiano. No hemos podido aprender, hermanos, que no todo el que llega a la congregación viene con buenas intenciones. Cuando estábamos aquí en frente del parque, en el templo que estaba aquí en el Trono de Gracia, en cierta ocasión tuvimos un altar de oración el jueves. Nunca pasábamos al frente porque no teníamos altar. De hecho, la hermana Luz estuvo orando ahí por un altar, ¿verdad?
Danos un altar, Señor, decíamos. Bueno, no teníamos un altar donde postrarnos, donde hincarnos. Y un jueves a mí se me ocurrió decirles a los hermanos: pasen al frente, hermanos, vamos a hacer un altar de oración. No tenemos el altar, pero aquí de pie vamos a orar al Señor. Y estuvimos orando, hermanos. Y de repente una hermana le robaron el celular. Un niño fue y metió la mano en la bolsa de la hermana y se fue con el celular. No todo el que entra a un templo cristiano es cristiano. Y no todo el que dice Dios me dijo verdaderamente ha escuchado la voz de Dios. A veces nos ganan las emociones. A veces nos gana, hermanos, en estar en un lugar, ¿verdad? Y de repente, ¡ay, qué bonito se siente! ¡Qué bonito predica el pastor! ¿Quién sabe qué tanto grita? Pero predica bien bonito. No entendí nada, pero gloria a Dios. Y, hermanos, nosotros necesitamos tener cuidado con todo esto. Tenemos que aprender a identificarlos porque están entre nosotros. ¿Cuántas cosas nos ha tocado ver, hermanos? Si usted se mete en internet, va a encontrar cosas que rayan desde lo ridículo hasta lo satánico, hermanos, en iglesias que se dicen cristianas. Y escucha lo que estoy diciendo, que se dicen cristianas. Es importante, hermanos, que nosotros entendamos, están entre nosotros. Amén. Número 2, dice la palabra del Señor: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, dice, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Escuche, hermano, porque es importante saber o entender, porque es importante discernir, porque es importante saber quiénes son los falsos profetas, quiénes son los falsos maestros, porque van a introducir herejías en la iglesia. Decía hace un momento, hermano, se ha escuchado cada cosa. En estos días precisamente estaba escuchando a un hombre que decía que para poder entrar al cielo necesitas cumplir los 15 mandamientos. Y yo dije, ah, caray. A ver, vámonos con calma. La Biblia menciona 613 mandamientos. Pero no se asusten, no todos son para nosotros. Pedro dijo, ¿por qué queréis, por qué quieren, dice, enjaretarle a los gentiles mandamientos, leyes que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido cumplir? Hay 10 mandamientos, hermanos, en la Escritura. 10 mandamientos. Jesús los resume en 2. ¿Usted ha escuchado decir a Jesús o ha leído que Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo? ¿Sí? Ok. En esos 2 mandamientos Jesús resumió toda la ley. Porque el que tiene a Dios y no tiene a otro Dios, bueno, el que ama a Dios con toda su mente, con todas sus fuerzas, con todo su ser, pues no va a tener un Dios ajeno, que es el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando una persona ama a Dios, como Jesús lo dijo, va a cumplir también el segundo mandamiento. El segundo mandamiento dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Ese es el segundo mandamiento de la ley. Entonces, si yo amo a Dios con todo mi corazón y con toda mi mente y con todas mis fuerzas, pues no voy a tener ese tipo de cosas. ¿Me explicó? Y luego dice: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Si yo amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente y con todas mis fuerzas, voy a tener en honra el nombre de mi Dios. ¿Estamos? Cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Si yo amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente y con todas mis fuerzas, voy a guardar también el cuarto mandamiento. ¿Me explico? Esos 4 mandamientos se resumen en uno: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ahora, a tu prójimo como a ti mismo. Si yo amo a mi prójimo como a mí mismo, voy a respetar y voy a guardar los otros 6 mandamientos. ¿Por qué? Porque amo a mi prójimo. Porque amo a mi prójimo, voy a honrar a mis padres. ¿Me explico? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no robarás,
no cometerás adulterio, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, no codiciarás el asno, la casa, el carro, el buey de tu prójimo. Se cumple en el segundo mandamiento que Jesús dio. No sé si me estoy explicando, pero son solamente 10, no son 15. Ahora, este hombre hizo un cambio ahí en los 10 mandamientos. Borró por completo el segundo mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra. Y puso otro ahí. Cambió, no sé si el cuarto, creo que lo puso ahí, el nombre del Señor tu Dios, no lo tomarás en vano. Y en lugar del tercero, en lugar de ese mandamiento, en lugar del cuarto, perdón, puso otro y puso: santificarás las fiestas. En ninguna parte de la Biblia y en ninguna Biblia aparece ese mandamiento. Pero él dice que es uno de los 15. Santificarás las fiestas. En ninguna parte de la Biblia aparece ese mandamiento. En ninguna parte. Pero en cambio quitó el segundo y agregó otros 5, hermanos. Fíjense cómo dice la palabra: introducirán encubiertamente, ¿qué cosa? Herejías destructoras. Escuche, hermano, una herejía es una falsa enseñanza que raya casi tirándole a la blasfemia. Pero escuche, son herejías destructoras. ¿Destructoras para quién? ¿A quién puede destruir una herejía, hermanos? La herejía va a destruir, hermanos, tanto al que la enseña como al que la predica. La palabra del Señor dice que cualquiera que no enseñe bien los mandamientos, que no cumpla los mandamientos, Jesús lo dijo allá en Mateo capítulo 5, cualquiera que no guarde uno de estos mandamientos muy pequeño y así enseñe a la gente, dice, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Hermanos, es importante que nosotros entendamos que este tipo de palabra que se está predicando en muchos lugares es una herejía destructora, tanto para aquel que la predica como para aquel que la recibe. Dice la palabra del Señor: si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán ¿dónde? En el hoyo. Ahora, ¿van a caer en un hoyo diferente? No. ¿Por qué no? Si uno era el maestro y el otro era el alumno, ¿por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que tener cuidado de a quién sigo? Si aquel al que yo voy siguiendo va a caer en un hoyo porque él me enseñó, él es responsable de mi enseñanza. ¿Yo por qué tengo que pagar si él me enseñó mal? ¿Sabe por qué? Porque yo lo voy siguiendo. Para eso tenemos este libro precioso que se llama Santa Biblia, para que nosotros podamos ver si realmente lo que nos están predicando está en este libro o no. Pablo dijo, hermanos, Pablo, el apóstol Pablo, el que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, él dijo: si aún un ángel o alguno de nosotros les predica un evangelio diferente del que ya recibieron, sea anatema, es decir, sea maldito, sea condenado a la destrucción. Eso significa anatema, maldito, algo destinado a ser destruido. Y Pablo dijo: si aún nosotros o un ángel. Qué tremendo, hermanos. ¿Sabe que hay una religión que dicen que un ángel le habló a su fundador y le escribió una nueva revelación en unas tablas de oro, que nadie sabe dónde están esas tablas de oro, pero que le escribió esa revelación en unos libros de unas tablas de oro para que él fundara una nueva religión? Y hermanos, esas sí son blasfemias, hermanos. Ya nada más el simple hecho de que crean que Jesús y Satanás son hermanos ya nos habla de lo que son. ¿Sí me explico? Ahora, el punto es este, hermanos. ¿Por qué tenemos que aprender a discernir o a identificar a estos falsos maestros? Porque su enseñanza va a traer destrucción a nuestra vida. Hace algunos años atrás, no sé cuántos exactamente, estábamos aquí en el templo, enfrente del parque, una casa de 2 pisos en la que tuvimos la bendición de que nos la prestaran para que tuviéramos ahí nuestras reuniones por espacio de 6 años. Pero de repente llegó un hermano con 2 niños.
El hermano se había divorciado, se había separado de su esposa. Y platicando con él, nos damos cuenta, hermanos, de que ellos se habían ido a una especie de iglesia, y digo especie, donde le dijeron a su esposa y le dijeron a él que no estaban el uno en la visión del otro, que se separaran, que se divorciaran. El hermano estaba enamorado de su esposa, pero se divorciaron. Él tratando de sacar espiritualmente adelante a sus hijos, ella en el alcohol. ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso? Por una herejía destructora. ¿Y sabe de qué nos dimos cuenta, hermano? Que no eran los únicos. Había otras parejas que pasaron por lo mismo, que se separaron porque les dijeron: ella no está en tu visión, él no está en tu visión, sepárense. El diablo, hermanos, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Y si nosotros no tenemos cuidado, hermanos, esas herejías que están entrando encubiertamente a las congregaciones van a terminar por destruir no solamente la congregación, sino la vida personal de cada una de esas ovejas que están escuchando esa palabra. Ciertamente, hermanos, es grande mi responsabilidad al estar aquí. Yo tengo la responsabilidad delante de Dios de predicarles la verdad. Ustedes tienen la responsabilidad de buscarla. Ustedes tienen la responsabilidad de buscarla. Que si yo vengo y les digo tienen que cumplir los 15 mandamientos, ah caray, a ver dónde sale la Biblia, en dónde dice la Biblia esos 15 mandamientos. ¿Y por qué se cambió el segundo? ¿Por qué cambiaron el segundo? A su voluntad, a como les conviene a ellos. ¿Por qué? ¿Sabe de que yo le puse un escrito, ¿verdad? Porque lo vi en video, y le escribí a esta persona y le puse: oiga, se le olvidó el segundo mandamiento, y me lo cambió también, le puse. Y los otros 5 le dije: no los encuentro en la Biblia por ningún lado, ¿me puede usted sacar de la ignorancia? Y una persona así me dijo: es que eres un hereje y un protestante. Y yo sí le contesté también, ¿verdad? Le puse: bueno, le dije, hablando de hereje, le dije: ¿de dónde sacas tus otros 5 mandamientos? A propósito de herejías. Ahora, el punto aquí, hermanos, es el por qué. ¿Por qué tengo que identificar eso, hermano? ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es clara y dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin son caminos de muerte. ¿En qué camino estamos nosotros? ¿Sí me estoy haciendo entender, hermanos? Si estoy transmitiéndole la importancia de saber discernir, de poder identificar esos falsos maestros, de poder identificar esos falsos profetas. ¿En qué camino estamos? Hermanos, personas que me están escuchando, hay una eternidad después de esta vida. Existe el infierno y existe el cielo. La pregunta es: ¿a dónde vas? Detente un momento y analiza tu camino. Analiza tus pisadas. ¿A dónde vas? ¿Qué rumbo llevas? Tienes que asegurarte ahorita de que el camino en el que estás sea el correcto, porque llegado el momento no va a haber marcha atrás. ¿Qué es más fácil, hermanos? A los que nos ha tocado nadar en ríos, ¿qué es más fácil? ¿Nadar río arriba o dejarse llevar por la corriente? ¿Qué es más fácil? ¿Eh? Y cuando llegas a la cascada, ya no va a haber marcha atrás. Aunque vaya yo. Me imagino que ustedes conocen Masasechi, ¿verdad? Ustedes ¿sí lo conocen? Yo me acuerdo cuando yo fui, hermanos, en aquellos años en los que yo anduve pastoreando en la sierra, llegamos a ir varias veces y no había un barandal. No sé, creo que ahora ya hay un barandal, pero antes no había un barandal ahí. Estaba la cascada, ahora sí que como decimos, a la brava. Tal cual como Dios la hizo. Y hermanos, ahí donde está la caída
profundidad, donde se hace chiquito el río, ¿verdad? Donde se reduce y luego entra así como en una especie de tubo, ¿verdad? Y salta cayéndose ahí, ya no lo sacan. Y si lo sacan allá abajo. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque la corriente se vuelve tan fuerte, tan intensa, que por muy buen nadador que usted sea, ya no la va a librar. Ahí va el agua como a presión. ¿Qué tendrá, hermano? ¿Ahí un metro y medio de ancho? 2 metros cuando mucho. No está muy angostito. Está muy así, no está tan... No, yo creo que sí, como unos 2 metros. Unos 2, 3 metros tiene, ¿no? Más o menos. Está el lijoncito para caer. Ya donde está el brinco. O sea, ya cayéndose ahí, hermano, ya puede ir orando todo el camino, ¿verdad? Ahí es donde se puede volver bien espiritual uno. Hermanos, dejarse llevar por la corriente es muy fácil. Es tranquilo, va usted a gusto. Yo le decía a mi esposa el otro día, bueno, las presiones del ministerio son bastantes. Y yo le decía a mi esposa el otro día, tan fácil que era que llegar a la iglesia, sentarme en mi lugarcito, porque ya cada quien tiene hasta su lugar ahí marcado, ¿no? Ya hasta su figura está ahí en la silla, que siempre le siento uno donde mismo. Le digo, tan fácil que era, le digo, llegar y sentarte y escuchar la palabra. Sí, pues ofrendabas, pagabas tu diezmo o entregabas tu diezmo y pues ahí nos vemos, ¿verdad? Se terminaba el culto y adiós. Era fácil. Es sencillo. Pero cuando verdaderamente te comprometes con Dios, es cuando verdaderamente vienen las luchas. Y es fácil dejarse llevar. Es muy fácil. Pero entendamos una cosa, hermano. Si nosotros no analizamos lo que se nos está predicando, vamos a ser destruidos por mucha fe que tengamos. Escuchen, y con esto pasamos a lo que sigue, porque se me hace que se nos está yendo el tiempo muy rápido. Jesús dijo que Dios buscaba adoradores que le adoraran como en espíritu y en verdad. Y ya hemos dicho que adorar en espíritu es con toda sinceridad, con toda honestidad. Hermanos, yo conocí una persona que ella tenía cáncer terminal. Le habían hecho más de 16 o 17 operaciones. Le ponían puntos de contención para que la carne no se le abriera, porque ya los hilos, ya su carne ya no se abría la carne, ya los hilos no cerraban. Pero ella, todavía, hermanos, estando en esa condición, bailaba matachines. En esa condición, hermanos. Le daban crisis, hermanos, y empezaba a vomitar excremento. O sea, no se envenenaba nomás por pura misericordia, y creo que era misericordia, hermanos. Pero ¿sabe qué, hermanos? Ese sacrificio, ese esfuerzo, si no está conforme a la verdad, porque la Biblia dice en espíritu y en verdad, tienen que ser los dos ingredientes a fuerzas. ¿Me explico? Mire, usted le pone gasolina al carro, y cuando usted prende el carro, si el aire está obstruido, la gasolina, por muy incendiaria que sea, no va a prender, porque necesita ¿qué? Oxígeno. Necesita aire para poderse dar la combustión, hermanos. No tengo aquí una cazuelita con gasolina, si no le prendíamos lumbre y le poníamos algo encima, verá cómo se apaga, aunque sea gasolina. Porque necesita aire para la combustión. Por muy flamable que sea la gasolina, si no tiene aire, no prende. Hermanos, por muy sincera que sea tu adoración, por muy sincero que sea tu corazón al momento de venir a buscar a Dios, si no lo haces conforme a la palabra, entonces es en vano todo tu esfuerzo. ¿Me estoy explicando? Necesitamos hacer las cosas como Dios quiere, no como a nosotros se nos pone. Gloria a Dios. Entonces, es importante, hermano, que nosotros aprendamos a discernir a los falsos profetas, porque van a introducir herejías destructoras. Están entre nosotros, hermanos, ahorita.
Y está introduciendo esas herejías destructoras. Por eso tenemos que aprender a identificarlos. Dice la palabra del Señor: y aún negarán al Señor que los rescató. Dice, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Por qué tenemos que aprender a identificarlos, hermanos? Porque en el momento menos pensado, dice ahí repentina, o sea, de repente, dice, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Tarde o temprano serán juzgados. Tarde o temprano tendrán que presentarse delante de Dios. Dice la palabra del Señor: y vi a los muertos de pie ante Dios, y vi un gran trono blanco. Hermanos amados, hay un juicio. Y dice la palabra: los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, dice, el cual es el libro de la vida. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pregunto, ¿su nombre está en el libro de la vida? Es una pregunta importante de contestar, hermanos. ¿Mi nombre está escrito en el libro de la vida? Escuche, porque dice la palabra del Señor: atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Yo le pregunto, ¿usted sabe cuándo va a morir? Mucha gente a mí me dice: no, pues ya cuando me vaya a morir me arrepiento. ¿Y cómo sabes cuándo te vas a morir? ¿A qué horas te vas a morir? Cuando estábamos en la sierra, por allá, creo que fue en Cajurichi, o por aquel rumbo, no sé si fue en Jicamorashi, pero fue por aquel rumbo, por Arapuevo, por allá. Por Arapuevo o por Jicamorashi fue, creo que fue Jicamorashi. Una persona se fue a acostar, era una fiesta de fin de año. Y usted sabe que en fin de año, y si aquí lo hacemos allá en una sierra con más ganas, ¿verdad? Que se agarran a tirar balazos. Y esta persona se fue a acostar. Pero allá en la sierra, hacen el tejabán de lámina, y luego le ponen tabla roca o le ponen lomo de pino, y lo llenan de tierra para el calor, ¿verdad? O para bodega, dejan esos techos como entretechos para bodega. Pues este hombre tenía su casa, pero no tenía el entretecho, tenía las puras láminas. Empezaron a tirar los balazos y este hombre ya estaba en su cama, ya estaba acostado. En la mañana amaneció muerto. ¿Qué pasó? Resulta de que ahí donde estaba la almohada, donde estaba la cabeza del hombre, había un rayito de luz. Voltearon hacia arriba y resulta de que una bala entró por la lámina, perforó la lámina y le cayó precisamente en la cabeza. Amaneció con un balazo en la frente. Él se fue a dormir porque no quería correr el riesgo de que lo agarraran los balazos en el camino. Pues lo agarró la bala en su cama. Pregunto, ¿usted sabe cuándo se va a morir? Escuche, hermano, y escuchemos con atención, porque es Dios hablando en nuestras vidas. No sabemos cuándo vamos a partir a la eternidad. Por eso tenemos que estar preparados. Por eso tenemos hoy que estar a cuentas con Dios, porque usted no sabe si mañana va a amanecer o no. Podemos decir: no, pues yo cuando me vaya a morir me arrepiento. ¿Y quién te garantiza que vas a estar despierto el día que te mueras? ¿Sabe cuánta gente ha sido atropellada, hermanos? Y entran en coma y no tienen oportunidad porque ya no se levantan, porque ya no se despiertan. ¿O cuánta gente muere en un accidente automovilístico? ¿Saben cuánto tiempo puede usted morir en un accidente automovilístico? Puede ser inmediato. Dice la palabra: atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. En el momento en el que la muerte los sorprenda, hasta ahí se les acabó el corrido. Y no habrá oportunidad de volver atrás. No habrá oportunidad, hermanos, de ponerse a cuentas con Dios. Hay mucha gente, hermanos, que muere en sus pecados porque no ha tenido el tiempo para arrepentirse de ellos. Ahora, imagine que usted piensa que está bien.
Imagine que usted cree que va bien en su camino cristiano, en su camino de fe. Ha guardado todos los preceptos de su religión, ha guardado todos los 15 mandamientos que dice este Señor. Pero si su doctrina está mal, si usted no ha adorado a Dios en espíritu y en verdad, de nada le van a servir esos 15 mandamientos. ¿Me estoy explicando? Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin son caminos de muerte. Entonces tenemos que tener cuidado, hermano, porque la destrucción de ellos no se tarda. Fíjense cómo dice la palabra del Señor, versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales ya de largo tiempo la condenación, dice ahí, no se tarda, y su perdición no se duerme. Tenemos que aprender, hermanos, a discernir a los falsos profetas. Número, ¿qué vamos? 3, 4, 5. ¿Qué vamos? 4. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. No sé qué horas son, pero si hay oportunidad seguimos con más. Pero escuche esto, hermano. ¿Por qué tenemos que aprender a discernir quiénes son falsos profetas y quiénes no? ¿Sabe de que mucha gente, mucha gente se está yendo al infierno, hermanos? Porque piensan que todos los pastores somos iguales, porque piensan que todos los pastores somos ladrones, porque piensan que todas las religiones son puro negocio. Mucha gente se está yendo al infierno por eso. Mire lo que dice la palabra de Dios: por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemado. Hay mucha gente que en este tiempo está rechazando la verdad, que en este tiempo está rechazando la única tabla de salvación que tienen en este mar llamado vida, que prefieren ahogarse que tomar la salvación que Dios les da. ¿Por qué? Por temor. Decía un pastor hace tiempo, que escuché a un pastor que decía: a veces hasta da miedo decir que eres pastor. Dice, la gente luego empieza a agarrarse la cartera. Tienen miedo de que los asaltes, de que los robes, de que les laves el cerebro y les quites todo lo que tienen. ¿Por qué, hermanos? Por todos esos farsantes que se han levantado en nuestros días, en nuestros tiempos. Gente, hermanos, que ha sabido manipular a la gente. Personas que han sabido manipular congregaciones completas. Personas que han sabido, hermano, cómo sacarle el dinero y hasta lo que no tienen a las personas. Podemos hablar, hermanos, de un padre de sufrir, por ejemplo. Ladrones que no fueran, hermanos. Y fíjense cómo lo estoy diciendo, y en bocinas y en internet, y lo digo y lo sostengo. Ladrones sinvergüenzas que están engañando a la gente para sacarles todo lo que pueden, haciendo mercadería de ellos. Y por causa de personas como ellos, hermanos, todo el evangelio es blasfemado y gente se está yendo al infierno. Son almas que se están yendo al infierno, a pesar de que Jesús pagó por ellos. Se están yendo al infierno por gente como esa, que nomás vino, hermanos, a defraudar personas, a vacunarlos contra Cristo y de su evangelio. Y lo digo con todas las letras, hermanos: farsantes, fraudulentos, ladrones. Eso es lo que son. Pero tenemos que entender, hermanos, que hay un evangelio verdadero, que hay un evangelio real, y a ese tenemos que estar atentos, a ese tenemos que estar listos para recibirlo, para escucharlo. Hermanos amados, nosotros tenemos que entender que Dios ha hablado, hermanos, a nuestras vidas para que podamos venir a la salvación, al perdón de nuestros pecados. Hay un castigo que viene, hermanos. Mire, tengo que ser bien claro en esto, y espero que usted que me está escuchando a través de las bocinas pueda entender lo que le voy a decir. El infierno no fue creado para el ser humano, sino para Satanás y sus ángeles. Pero si usted sigue por el camino de Satanás, va a llegar al mismo lugar. Yo siempre he dicho, hermanos, que la única manera de no toparse con Satanás de frente es ir en su propia dirección, en su misma dirección. La única manera de no encontrarse de frente con el diablo es que usted vaya para donde mismo que vaya. Por eso le digo, ¿sabe en qué camino está?
¿Sabe usted en qué camino está, hermano? El camino de la verdad, hermano, es blasfemado por falsos pastores, por falsos predicadores, por falsos apóstoles, que se han dedicado a engañar a la gente solamente para tener un provecho económico, social, político. Hoy, hermano, nosotros necesitamos aprender que no todos los que se dicen cristianos lo son, que no todos los que se dicen ser fieles seguidores de Jesucristo lo son. El mismo Jesús dijo: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre pusimos la mano sobre los enfermos y sanaron, y en tu nombre hicimos esto, y en tu nombre hicimos aquello. Y entonces les declararé: nunca les conocí, hacedores de maldad, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles. Hermano, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé dirección. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que no nos deje solos. Es necesario que aprendamos, hermanos, a discernir, que aprendamos a identificar a esos falsos, porque los hay, porque van a introducir y están introduciendo doctrinas heréticas, herejías destructoras. Porque, hermanos amados, si los seguimos, dice la palabra que su condenación no se tarda. Hermanos, es necesario que lo entendamos, porque no queremos, yo no quiero, hermano, ser de los que blasfeman el nombre de nuestro Dios por una doctrina equivocada. Qué tremendo es esto, hermano. Muchas veces decimos: me desilusionó tal persona. No te desilusionó esa persona, te desilusionaste tú, porque tú te habías hecho la ilusión. Muchas veces culpamos a otros de que el evangelio esto, de que el evangelio aquello. No, hermanos, el evangelio es veraz, el evangelio es santo, el evangelio es puro. A veces son las personas las que lo ensucian, las que lo ensuciamos. Por eso tenemos que aprender. ¿Quieres cerrar tus ojos? Eterno Dios y buen Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad, gracias porque has estado con nosotros y has hablado a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre, para que podamos estar alertas, Señor. Podamos identificar, Señor, a esos falsos profetas, esos falsos maestros que pudieran surgir en cualquier momento alrededor de nosotros, Señor. Que de hecho ya hay algunos que han surgido. Padre, en el nombre de Jesús, permite que tu Espíritu Santo se mueva con poder en nuestras vidas y tengamos el discernimiento, Señor, para entender tu palabra y tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesucristo, sé con nosotros, llénanos de tu presencia y ayúdanos, Señor, para que podamos vivir en santidad y para que podamos vivir, Señor, obedeciendo tu palabra, Señor, con todo nuestro corazón, con todo lo que somos, conforme a tu voluntad, Padre. En el nombre todopoderoso de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues nada más nos resta despedirnos. Damos gracias a Dios por esta palabra que Él ha hablado. Les recordamos, hermanos, allá en casita, que tenemos mañana reunión de ensayo de los jóvenes de alabanza, para que no falten. También les recordamos el culto de oración el viernes a las 7 de la tarde. El domingo, hermanos, también nuestra escuela dominical y culto a las 11 de la mañana y a las 12 del día respectivamente. Y el sábado tenemos también el estudio prebautismal. Ya estamos haciendo ya el maranito para los bautizos, hermanos. No se pudo conseguir la granja, hermanos, la tiene ocupada el hermano con refrigeradores y cosas así que él vende. Entonces no se pudo lograr que nos la prestaran. Hoy subí al Colibrí, cobran 80 pesos, hermanos, por persona, y es entrada general. Entonces traté de hablar por teléfono, pero a los 4 teléfonos que anoté o 3 teléfonos que anoté no me contestaron de ninguno. Entonces mañana voy a volver a ir un poquito más tarde a ver si encuentro gente, para ver si logramos que a ver si nos dan un precio un poquito más bajo para poder entrar, y a ver si nos dan la oportunidad, como en años anteriores, ¿verdad?, de entrar antes de que abran para tener los bautizos y estar ya libres para cuando ellos abran el balneario. Entonces, pues así quedamos, hermanos. Que Dios nos los bendiga. Nos vemos con el favor de Dios mañana, jóvenes. No se les olvide. Dios los bendiga.